Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero. Las manos al sol y en mi pierna un impacto certero. Sube la mano y grita gol, gol, oh, oh, gol, oh, 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 oh. Sube la mano y grita gol. Sube la mano y grita gol. Buenas tardes, familia del fútbol base gallego. Buenas tardes, padres, madres, abuelas, aficionados en general al deporte y en concreto al fútbol base gallego. Como siempre, en vivo y en directo desde el Plató 2 a través de Popular TV para ofrecerte el fútbol base, el deporte que mueve pasiones de la geografía gallega. Tenemos que dar felicitaciones hoy a Almoaña de Cadete Liga Gallega, que ha logrado el ascenso para Cadete de División de Honor la próxima temporada. También tenemos que felicitar, entre otros muchos clubes de Galicia, al Real Club Deportivo de La Coruña, que se ha proclamado vencedor absoluto de Liga Gallega Infantil. Tenemos también 2 goles de nivel, 2 goles 5 estrellas, esos goles que enganchan. Uno de Parga en el Deportivo de La Coruña y otro de Adrián en un partido de infantil independiente en Vigo. Como siempre, recordarte posiciones para comentar cosas positivas o negativas en nuestro correo electrónico chutegolgalicia@gmail, chutegolgalicia@gmail.com, y en nuestra página de Facebook. Pinchas aquí en Facebook y puedes llevarte estos regalos que, como siempre, te voy a dar ahora la promoción para que sepas de qué trata nuestro concurso. Dale a me gusta en nuestra página de Facebook. Vota los goles de la jornada. Participarás en un sorteo en nuestro último programa. Podrás llevarte esta bicicleta Gian 2013 de la tienda de Viciocon en Vigo, o disfrutar con la familia completa un fin de semana en una vivienda turística de Ribadavia de la mano de As Casiñas do Ribeiro. Tendrás derecho también a un circuito termal y sus tratamientos en la Villa Termal de Presigueiro. No lo dejes escapar. Retomamos nuestra posición desde el Plató 2 para ofrecerte el sumario de hoy, como siempre, con la voz de Marcos González. Goles, emociones deportivas, jugadas 5 estrellas en Chute y Gol. Nos mueve la pasión. ¿Qué tal, megacracks? De nuevo estamos aquí para llevarte goles 5 estrellas, como los marcados por Adrián del Independiente y Parga del Deportivo de La Coruña. Solo aquí, en Chuta y Gol, con un Santa Mariña victoria en Prebenjamín. Derrota del Independiente en Infantil Primera ante el Cristo Victoria. Partido de la jornada, tratamiento VIP en Infantil Liga Gallega. El Depor se proclamó campeón absoluto de la categoría, venciendo a domicilio al gallito de esta liga, el Areosa. Análisis y comentarios de Everton Giovanella. 2 encuentros en Cadete Liga Gallega, Valmiñor Ponteurense, y sabremos qué opciones le quedan al Rápido de Bouzas ante a Seca de Pontevedra. El Gondomar en Juvenil Liga Gallega deja escapar de su feudo 3 puntos para Arosa. Emociones deportivas, goles, jugadas 5 estrellas, solo fútbol de quilates. Para ti, comenzamos. Cuando te vi así, tan bonita como si fuera una... Este es el tema que va a sonar este verano, sin duda alguna, en todas las discotecas y en todas las fiestas veraniegas de la comunidad gallega. Un tema de nivel que le va a encantar, le va a gustar a los niños de Prebenjamín, que vamos a ver ahora en el primer partido, y sobre todo a esas madres de Prebenjamín que le gusta la música de actualidad. Prebenjamín en Vigo, Santa Mariña de Cabral contra Cristo Vitoria. Jugadas y goles para ti, 5 estrellas en Chuta y Gol.
Va a comenzar el partido correspondiente a Prebenjamín. En Vigo juega el Santa Mariña como es habitual. Orde Cabral de Rejo con pantalón azul. Le visita el Cristo Vitoria también de la ciudad olívica en Vigo. Primera llegada por parte del Santa Mariña, balón fuera. Estamos con este encuentro desde el campo del Santa. 0-0 en el marcador. Intenta sacar la pelota, remata el niño del Santa, elevado por encima del travesaño. Categoría Prebenjamín de Copa. Jugando a Cristo Vitoria, saca la pelota, la recupera el Cristo Vitoria al 5, busca portería, balón fuera sin consecuencias para el portero del Santa. 0-0 en el marcador. Estamos en chute y gol, calentando aquí uno de los mega cracks del Vitoria. Jugando a Santa Mariña por banda derecha con su compañero que profundiza, eleva la pelota con calidad, maestría, solvencia, jugada 5 estrellas de Diego que consigue el 1-0. Gol de Diego de Santa Mariña abriendo el marcador en este partido de Copa Prebenjamín en chute y gol a través de Popular TV. Como siempre, miércoles de 8 a 9 de la tarde, redifusión el domingo a las 20:30. De nuevo el Santa en el centro del campo. Pasa aquí al interior derecho que recepciona, buena salida del portero con maestría y calidad del Cristo Vitoria, pero un segundo remate también del mismo jugador Diego. No puede evitar que se amplíe el marcador para el equipo local, el Santa, con 2-0, como podemos observar en esta repe. Este es el portero del Vitoria, de Cristo Vitoria de Vigo, que pierde en su visita a Cabral. 0-2. Esta es la colegiada, dando instrucciones que es un saque de banda. Sigue Santa Mariña a la carga, por media banda derecha, recibe solo y sin oposición. Gael del Santa Mariña consiguiendo el 3-0. Gol de Gael, 3-0 vence el Santa en categoría Prebenjamín, donde los niños del Vitoria, aunque de momento no abren el marcador, se lo pasan pipa en esta mañana soleada, acompañados de sus padres y madres, en el campo de Coto Redondo, en lo alto de Cabral, Vigo. Jugando de nuevo el Santa Mariña. Sale el portero. Y sin oposición es ahora Sergio el que consigue ampliar el marcador. Igual va algún nombre cambiado, lo siento mucho, pero en principio debe ser como yo digo. 4-0, de 2 de Diego, 1 de Gael y otro de Sergio, para el Santa Mariña. Nos vamos a tomar un poco de folgos, como se dice en galego, y esta es la segunda mitad que comienza con un balón parado que golpea al niño del Cristo Vitoria y finalmente, después de despejar el portero, llega este jugador del Vitoria y consigue abrir el marcador. Despeja el portero como puede, la pierde el defensor y una segunda llegada, 4-1. Sigue el Santa, que parece que da muestras de enfado por encajar ese gol, aunque el marcador es amplio. Es un partido, como digo, correspondiente de a Copa en categoría Prebenjamín, el Santa Mariña de Vigo de rojo con el Cristo Vitoria. Ese era Adrie, fue uno de los niños que ha optado al premio como gol más votado, que juega de central con calidad, solvencia y maestría en el Prebenjamín del Santa. Saludos para él y para sus padres. Balón ahora que va a sacar el portero del Cristo Vitoria. El Santa Mariña por medio ahora de Diego, creo que era. Consigue ampliar el marcador. Es un hat-trick de este niño Diego del Santa, que ha conseguido estos 3 goles en este partido, jugando el Santa como es habitual al toque. El partido está más que decidido, es ahora de nuevo Sergio, que consigue un nuevo gol. Decir que el partido está más que decidido por el margen tan amplio en goles. Madres en la grada, como digo, en esta mañana soleada del pasado fin de semana. No así la semana, o sea, el fin de semana que nos toca a partir de este viernes, que tenemos ya de nuevo ventiscas con agua y lluvia y cota de nieve en los 1000 metros aquí en Galicia, unha de cal e outra de area, pero bueno, vais elevando como se pode. Seguimos aquí, el Santa de nuevo aún quiere marcar otro gol, lo consigue ahora, creo que es Alejandro,
Es el gol que amplía todavía más el triunfo absoluto del Santa Mariña sobre el Cristo Vitoria de Vigo. Estamos ya en los instantes finales del encuentro. El Cristo Vitoria quiere y llega de nuevo a la portería. A punto está de lograr un segundo gol. Estamos ya aquí con la cámara y el equipo en la banda al lado de los entrenadores, que saca aquí uno de ellos a un niño lesionado momentáneamente. Llega el Santa para hacer el último gol. Creo que es Gael, este niño que habitualmente también marca muchos goles en el Santa Mariña. Poco más hay que decir, o queda todo dicho ya en este prebenjamín de Copa en la delegación de Vigo. Este es el trainer, el coach del Santa Mariña, que es un hombre de nivel serio y efectivo en la enseñanza del fútbol base. Un lujo ahí, en el Santa. Final del partido. Nos vamos ahora con un partido correspondiente a categoría infantil, ascendiendo categorías, ascendiendo a medida que va pasando el tiempo, los minutos y los segundos en nuestro programa de fútbol base Chute y Gol. Digo Infantil Copa, Cristo Vitoria Independiente. Lo tiene complicado el Independiente en el partido de vuelta para poder recuperar las posiciones perdidas. Como siempre, para ti, en vivo, para todos, esto es Chuta y Gol. Estamos ahora en el campo de Abuza, también en Vigo, es un partido correspondiente también a la Copa, en este caso de categoría infantil. Juega el Independiente como equipo visitante con camiseta azul, el equipo local, el Cristo Vitoria de rojo, que gana en estos instantes ya por 2-0. Gana el Vitoria 2-0, jugando el Independiente en el medio del campo, en una jugada para cortar distancias en el marcador. Va a buscar este chico del Independiente el disparo, se va de un defensor, no puede, recupera. Finalmente un tiro a puerta. Un tiro a puerta por parte del Independiente, que pierde 2-0 con el equipo rojillo del Vitoria en Infantil de Copa en Vigo. Jugando de nuevo el Independiente en el centro del campo. Busca un disparo lejano, sin problema. No toca el portero la pelota, sale desviado. Aquí tenemos a un padre con su perrito también siguiendo, o perrita, siguiendo el juego en Abouza. Sale aquí ahora el Cristo Vitoria buscando sorprender. 2-0, primer tiempo. Se planta ahora aquí, en principio le cierra el paso el Independiente y consigue, no consigue por muy poco el Vitoria ampliar el marcador con su tercer gol. Pero de momento la cosa está, los equipos rojitos, el que lleva la pelota gana 2-0, el Cristo Vitoria al Independiente, se planta dentro del área número 10. Le cierra el paso un defensor que evita una jugada conflictiva y peligrosa. Recorta hoy a punto está de hacer un pase de la muerte desde la línea de fondo. El Independiente ahora golpea una pelota a balón parado sobre el área del Cristo Vitoria. Saca la pelota como puede un central del Independiente. La colegiada dice que hay falta. Va a golpear el Independiente por medio del número 3. Gol 5 estrellas. Es un gol ahora de Adri, que recorta distancias en el marcador. Alex, que recorta distancias en el marcador. Alex o Adri recorta distancias en el marcador con esta ejecución a balón parado. Es ahora una falta que va a sacar el equipo del Independiente, del equipo del Vitoria, que a punto está de sorprender. Nos vamos al descanso. Rodri, ¿quieres salir en la tele? Estamos ya en la segunda parte, en infantil, jugando ahora el Cristo Vitoria, buscando, control solo el delantero centro, que amplía la distancia, creo que es el 3-1, el 4 de Óscar. Como vemos en la repetición. Juega ahora el Independiente, es el mismo jugador que sacó la falta, consigue este gol de calidad, que es el segundo gol a cargo de Adri, que es el que ha marcado los 2 goles para el Independiente. Uno de falta directa bien ejecutada
y este disparo desde fuera del área a cargo de Adri, jugador del Independiente con calidad este niño. Va ahora de nuevo el Cristo Vitoria intentando sorprender y marcar un nuevo gol al Independiente en partido infantil. Dispara ahí solo cómodamente el número 8 del Cristo Vitoria y ataja la pelota el cancerbero. Este es Juan Fernández Pampillón, que se encuentra siguiendo el juego, colaborador en logística de chute y gol. Juega aquí el Independiente por medio de su mega crack, avanzando la pelota, conduce, tiene a la derecha, a la izquierda, la pasa con la izquierda, remata con calidad, es un gol, pero finalmente el gol queda anulado por fuera de juego. Juzguen y vean. Pues puede ser efectivamente que sea fuera de juego. Va a golpear el Cristo Vitoria, lo hace este niño al segundo palo, remate alto y fuera, domina en el marcador el equipo local. Parada ahora ahí del portero, pero le cae la pelota a un jugador del Vitoria que amplía todavía más el marcador y el Independiente lo va a tener muy crudo, por no decir casi ya imposible en los minutos que quedan para poder remontar. Pero bueno, sigue ahí el Independiente, sigue ahí el Cristo Vitoria que golpea, la pone en el área, remata aquí, o si no hace falta ni que remate, porque este centro chut se ha colado en la portería. Decir que ha sido una victoria cómoda para el equipo local. El portero se le escapa la pelota y el número 9 no tiene necesidad de golpearla al interior. Ahora se planta aquí solo el número 8 sobre el portero. Viene muy bien en defensa. Esta era una ocasión manifiesta de gol. El niño no se da por vencido, quiere enmendar su error, golpea, buena parada. 5 estrellas de calidad y nivel del portero que tenemos en imagen del Independiente, sí señor. Va a ejecutar ahora el Vitoria al segundo palo, calcada la anterior, que remata al fondo de la malla. Creo que es de nuevo Óscar del Cristo Vitoria. Y con esto y poco más cerramos este encuentro correspondiente a Copa en categoría infantil. Padres, abuelos, compañeros y niños en este partido. Y una nueva parada de calidad del cancerbero. Y este sí que es ahora un nuevo gol de Óscar que cierra el marcador en infantil. Copa Vigo, en chute y gol. Seguros AXA, por medio de Setrimar, agencia Trigo en La Coruña. Le ofrece su seguro dental por tan solo 60 euros anuales. Incluye niños gratis hasta los 12 años. Es su oportunidad. Consúltanos en Setrimar, agencia Trigo, Mato Grande, La Coruña. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Viciocon es todo un referente en Galicia en lo que se refiere al mundo de la bici, porque además de su amplio stock con más de 1000 bicis en diferentes tallas y modelos, tenemos todo tipo de accesorios y una planta dedicada al textil. Te ofrecemos también un completo servicio de taller. No le des más vueltas y súbete ya a Viciocon en Pontareas, Pontevedra y Vigo. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. As Casiñas do Ribeiro, viviendas turísticas situadas en el centro histórico de Ribadavia.
rehabilitadas con elementos naturales, dando lugar a un ambiente cálido y con encanto. El Ribeiro es magia, es arte, cultura, senderismo, deporte, baño termal. As Casiñas do Ribeiro, Ribadavia. Prueba y volverás. Queres de la cociña dos teus soños? En Mascocina ocupámonos de todo. Medicións, planos, reformas, modernos, contemporáneos, rústicos. Poñemos a túa disposición o noso macroestudo. Aproveita esta promoción e disfruta dun exclusivo paseo virtual na nosa sala 3D, con máis de 30 ambientes e centos de electrodomésticos en exposición. Mascocina, a cociña que buscas. Dale a me gusta en nuestra página de Facebook. Vota los goles de la jornada. Participarás en un sorteo en nuestro último programa. Podrás llevarte esta bicicleta Gian 2013 de la tienda de Viciocon en Vigo o disfrutar con la familia completa un fin de semana en una vivienda turística de Ribadavia de la mano de As Casiñas do Ribeiro. Tendrás derecho también a un circuito termal y sus tratamientos en la Villa Termal de Presigueiro. No lo dejes escapar. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Contento? ¿Satisfecho? Ha llegado el momento de la verdad. Ha llegado el partido de la jornada. Este encuentro que están esperando los espectadores y los seguidores de Chute y Gol. Es un partido con un tratamiento VIP. Hoy aquí en Chute y Gol para ti. Es un partido que se juega en Vigo, en el campo de Asunqueira, un partido donde ambos equipos, el Areosa de Vigo y Real Club Deportivo de La Coruña, se juegan el ser campeones. El que gane será el campeón de la categoría estrella, esa liga que me gusta, de Gallega Infantil. Nos vamos a Asunqueira. Contamos con la colaboración de un jugador para hacer un análisis durante el encuentro. Es el exjugador del Celta y del Rayo Vallecano, Everton Giovanella. Las cámaras de Chute y Gol en Asunqueira, Vigo. Muy buenos días, estamos en el campo de Asunqueira, aquí en Comesaña, en Vigo. Vamos a asistir a este partido de Liga Gallega Infantil, donde juega el Areosa y el Deportivo de La Coruña empatados en la tabla. Buenos días, Giovanella. Buenos días. Gracias por colaborar con el programa Chute y Gol. Me gustaría que hicieras un pequeño análisis en principio de lo que puede deparar este encuentro, dado que me consta que tú conoces un poquito lo que es la Liga Gallega a nivel gallego. Bueno, tiene todo para ser un partido muy entretenido. Son dos equipos que les gusta jugar el balón, juegan un fútbol de toque. Sobre todo el Areosa, que conozco más, es un equipo que intenta combinar siempre, tiene buenos jugadores, técnicamente son bastante buenos. El Depor sabemos que es uno de los mejores equipos de aquí de Galicia por el historial que tiene y también por ser un equipo pues, que suele formar atletas. Entonces tiene todo para ser un muy buen partido y espero que todo el mundo disfrute, ¿no? Muy bien. Os emplazamos luego con Giovanella para hacer un comentario táctico y técnico en el descanso del partido en el intermedio. Ahora vamos a conocer la opinión de los dos entrenadores de Areosa y Deportivo de La Coruña, desde Comesaña, en directo para Chute y Gol. Bueno, no es un partido nada fácil, ellos de hecho tienen unos números muy buenos, pero vamos a jugar un partido normal, un partido más y con las mismas premisas que todos los días.
En un partido de este nivel, hoy que se juegan ya un poquito más de lo habitual, ¿la mentalización que le das y el entrenamiento específico semanal es distinto a lo habitual o...? No, para nada. Seguimos una planificación anual que tenemos, que buscamos siempre lo mismo, la formación del futbolista, y realmente no modificamos nada para ganar el partido. Realmente vamos día a día, paso a paso y contenido a contenido. ¿Qué opinas del equipo? Pues el rival no lo conozco mucho. De hecho, el día que jugamos en Abegondo, las circunstancias hicieron que el partido fuese muy difícil, porque nosotros nos quedamos con 10 en el descanso, ellos nos empezaron ganando, pero considero que es un muy buen equipo. Dentro de solo verlo un partido, considero que es un muy buen equipo, un equipo súper ordenado, un equipo que sabe lo que juega, un equipo muy coordinado. Bueno, la palabra que más he usado en el vestuario a la hora de salir al campo es que disfruten del día, del partido, de esta final, pero sé que los niños van a aportar todo lo que es con la cabeza, pero con el corazón no lo sé cómo va a funcionar, no lo sé. Modesto económicamente y con recursos como la Ariosa, está peleando aquí ahora por un título en la Liga Gallega Infantil, eso también es algo... Sí, es un acicate para todos los críos que vienen de categorías inferiores. Estamos hablando de que son 170 equipos de infantiles en toda Galicia, nos encontramos 2 equipos jugándose, aunque es un partido de la liga regular, jugándose una final prácticamente. Entonces esta ilusión que van a tener hoy igual no se vuelve a repetir nunca más. ¿Qué opinión tienes sobre el contrario? Buen trato de balón, van a esperar cogernos una contra con un jugador rápido que tienen arriba. Van a intentar jugarnos a la contra. A nosotros nos llega el empate, a ellos no, entonces eso va a suponer que jueguen un poquito más nerviosos. No lo sé cómo va a pasar. No sé. Estamos, como digo, en el campo de Asunqueira. Vamos a asistir a este partido con Tratamiento PIC. Saludando el equipo visitante, el Deportivo de La Coruña, en el círculo central. Sale Saúl y sus ayudantes entrenadores. Lo hace ahora el equipo local del Areosa. Vamos, como digo, a asistir a un partido de nivel infantil, Liga Gallega. Salud del equipo local desde el círculo central a los seguidores y asistentes. Por cierto, masiva entrada en el campo y esto está a punto ya de comenzar. Revisión de los linieres, de las porterías. Va a sacar el Areosa en el círculo central. Partido de nivel infantil Liga Gallega. Areosa jugando en el medio del campo sobre el Deportivo de La Coruña. Recupera por medio de Leo este jugador de nivel. Combina con el derecho. Sale el portero del Areosa. Evita la primera llegada contundente del equipo visitante. Este es Diego, jugador de primer año infantil Liga Gallega del Areosa, que podrá hacerlo también el próximo en la misma categoría. Juega aquí ahora este jugador. Recupera el Deportivo. Lo hace para Leo en banda izquierda, que penetra en el área, llega a la línea de fondo, se hace un autopase, resbala, el árbitro, puede ser que haya penalti, vamos a ver la repetición, puede ser y creo que es penalti a favor del equipo visitante, que va a ejecutar Parga, el portero colocado del Areosa. Momento inicial de juego, tira Parga con la izquierda, a su derecha y a la izquierda del Cancerbero. 0-1 para el equipo del Real Club Deportivo de La Coruña, donde el Areosa ha sido castigado ya en los momentos iniciales con este penalti que ejecutó Parga, este jugador de nivel del Depor. Aquí tenemos a Saúl alentando a los suyos. Decir que en el partido de ida había vencido en Coruña el equipo vigués 0-2. Hoy le devuelve la moneda de momento el equipo visitante, que vence 0-1. Seguimos con el encuentro en infantil Liga Gallega. Saca un córner el Areosa. Remata ahí, creo que era Marcos. O creo no, es Marcos, este niño de Mos, también llegado aquí al Areosa hace 4 campañas, un jugador que también sus botas huelen y desprenden fútbol de quilates. Juega el Areosa aquí, vamos arriba al Areosa a ver qué pasa, juega sobre banda derecha, no hay nadie, una jugada sin consecuencias. Este es Luca, también un niño que juega en el Areosa de primer año, un niño que promete, que podrá hacerlo también la próxima temporada. Esta es una imagen cedida por un cámara del Depor que nos da el segundo gol del Deportivo a cargo de Manu Ramos.
en estos inicios del partido. Vence el Deportivo de La Coruña 0-2 con gol de Parga de penalti y de Manu Ramos. Es ahora Leo que se planta con el balón, a ver qué hace, la baja, recorta, busca una asistencia para un compañero, balón fuera. Llega con claridad el Deportivo, este es el portero del Depor, que está preparando la barrera, golpea el Areosa, saca de puños el peligro como puede el cancerbero del Deportivo de La Coruña. Puna y Diego con defensores del Deportivo, balón arriba, balón aquí que evita el peligro. Este es Pablo, jugador también procedente del Santa Mariña. Va a golpear, creo que es Marcos de la Guardia, un balón con una falta, balón parado. La coge Marcos de Mos a corta distancias. Es un gol ahora del Areosa. Deportivo de La Coruña, equipo visitante 2. Acaba de abrir el marcador este niño, Marcos del Areosa. 2-1 en este partido de nivel de Liga Gallega Infantil. El que gane hoy aquí será el vencedor absoluto de esta categoría tan bonita, tan bella, de la categoría infantil. Jugando el Depor por banda derecha, se va muy bien de dos defensores, la línea de fondo asiste aquí muy bien, con calidad para el portero, pero llega Leo en el segundo palo y es el tercer gol para el equipo visitante. Leo marca cómodamente en esa entrega de despeje del cancerbero de la Areosa, bien situado como delantero, que está donde tiene que estar, como vemos en imagen, y Leo marca el tercer gol para el equipo visitante. Este es el niño que ha marcado el gol de la Areosa, Marcos. Puna aquí Leo con un defensor de la Areosa, muy bien, creo que era Pablo, creo, no lo tengo muy claro, pues no era. Vamos ahora aquí con el Deportivo, falta Leo. Así lo estima el colegiado. Protestan los padres y las madres del Depor en La Coruña por esta entrada ante el jugador. Va a golpear la falta, el cuero a balón parado el equipo visitante. El Deportivo lo hace sobre el área. A punto está ahora de nuevo el Deportivo de conseguir un gol, pero no es así. Estamos con el 1-3. Este es una madre siguiendo y grabando el encuentro para tener un recuerdo de su hijo. Jugando el Depor aquí en el frontal del área, balón fuera cuando lo tenía todo para ampliar el marcador. El Deportivo está dominando en principio el partido con claridad y con rotundidad. En esta primera parte tiene dificultades el Areosa, que llega ahora ahí por medio de Marcos, siempre luchador, que no entrega, no arroja la toalla, la apoya allí Lucas, sigue por su cuenta, pierde la bola, la coge aquí, creo que era un defensor del Areosa, centra y para el cancerbero del Deportivo. Estamos en Chute y Gol en Popular TV, todos los miércoles a las 8. Esto es el descanso final de la primera parte. No, superioridad del Deportivo, ¿no? Han presionado mucho más, han tenido las ocasiones, la han metido. El Areosa no está jugando, no está consiguiendo jugar, mucho por culpa del partido que está haciendo el Depor, un partido muy serio. Y bueno, vamos a ver, vamos a esperar la segunda mitad qué puede pasar. De momento fue superior el Deportivo y bueno, el Areosa sabemos que tiene un equipo también competitivo y que puede en la segunda mitad puede revertir el cuadro, pero a seguir así el Depor tiene todos los datos de ganar. Habitualmente la Areosa no juega así habitualmente como está jugando. No, hoy plantearon quizás por tener la ventaja del resultado de 0-2 en A Coruña, a lo mejor Troncoso planteó un sistema un poco más defensivo y quizás eso los niños pues les pueda estar hasta que entiendan eso, pues tarda un poco, son chavales de 14 años y eso puede pasar un poco factura, pero bueno, de todas formas el Depor está siendo superior y a ver ahora en la segunda mitad pues los entrenadores tienen el tiempo para arreglar las cosas y a ver si ponen más intensidad, que es lo que en estos partidos cuando se va así pues es cómo puedes remontarlos. Este es, creo que es Cristóbal, el niño que colaboró con nosotros apuntando las jugadas. Juega la segunda parte, apertura sobre banda derecha del equipo local, el Areosa. Conduce por banda derecha, le cierra un lateral, busca un disparo contundente, fuerte y envenenado sobre la portería del Deportivo. Sale con gana, con garra y con ilusión el equipo local, el Areosa, sobre el Depor, que vence 1-3 en Comesaña, en Vigo, luchando por el título playoff de Liga Gallega Infantil. Saludos a los seguidores, espectadores de Chute y Gol en A Coruña y a todo Galicia. Como siempre, Chute y Gol en Popular TV a las 8 de la tarde el miércoles,
con redifusión el domingo a las 20:30. Tenemos a Félix Carnero, exdirector deportivo, y aquí tenemos a Miguel Gamallo, tenemos a Manuel Polido y el tercer entrenador del Depor. Félix Carnero decía que estaba allí, va jugando ahora aquí el Depor, saca la pelota. Félix Carnero, el director deportivo de la época gloriosa del Celta, de aquellos fichajes de los Makelele, Mostovoy, Carpin, Maciño, etcétera, etcétera, etcétera. El nivel y la velocidad y el tocino se demuestra en las ocasiones. Jugando el Depor aquí dentro del área, le cierra aquí un central de la Areosa, recorte de calidad con la cintura dentro del área, línea de fondo, asiste para un compañero, saca la pelota al central de la Areosa, jugada 5 estrellas de ese niño del Depor dentro del área por banda izquierda. Me ha gustado esa jugada, como vemos en repetición a cámara lenta de mano de nuestro editor Chaupizo, que también conecta y entiende de fútbol. ¡Qué calidad! Ese niño del Depor. Ahora se planta ahora aquí el Deportivo entre dos defensores. Muy bien el portero del Areosa. A punto está de ampliar el marcador. Está el Areosa entregado. Cambio de Leo, cansado. Oportunidad para otro niño del Deportivo. Córner ahora aquí, que peina la pelota Parga. Es el segundo gol de este mega crack, el número 10 del Deportivo. Primero lo hizo desde el punto de 11 metros de penalti y ahora le hace de cabeza en esta jugada. Sigue Parga con la pelota aquí. Acaba de marcarse. Gira, busca portería, tiro por arriba, pega en el larguero, rebota en el portero y es un gol, digamos, 4 o 5 estrellas. Pero muy bien la jugada, con un recorte y pegando ya un zapatazo con la zurda. Este 10 consigue su hat-trick en este partido tan importante, como vemos en imagen, no lo duda. Busca la portería, pega en el travesaño y con mala fortuna para el portero del Areosa, rebota en la cabeza y penetra en la portería. Es un golazo de Parga, era el golazo que vimos con ayuda también del infortunio del cancerbero, y el título de Liga se lo lleva el Real Club Deportivo de La Coruña en este partido no apto para cardíacos que te ofrecimos aquí en Chute y Gol. Estos son los niños gritando campeones, campeones y celebrando. No, es duro para todos, teníamos mucha ilusión, pero como dice nuestro entrenador, en el fútbol no hay fracaso, en el fútbol más infantil, más de base, no hay fracaso, y creo que es solo la desilusión de haber perdido. El Depor hoy fue superior, hay que seguir, hay que levantar la cabeza y aún queda un partido de Liga y hay que intentar ganar como habíamos hecho hasta ahora. La verdad que estamos muy contentos. Ya en la primera vuelta nos pusieron unas cosas difíciles, pero hoy creo que estuvimos muy bien. En general, en todas las líneas estuvimos muy bien. ¿Veníais mentalizados y tal para hoy ganar aquí? Sí, veníamos mentalizados porque solo nos valía ganar, el empate no nos valía, porque teníamos que haber perdido. ¿Qué se siente? Fueron superiores, ¿no? Tanto en primera como en segunda mitad. La segunda mitad yo creo que la Areosa mejoró un poco, tuvo otra postura, ¿no? Un poco más hacia adelante, pero el Depor fue ganador del partido y con méritos, ¿no? En méritos los chavales saben lo que hacen, jugaron bien y hay que darles la enhorabuena porque fue un partido, yo creo que para esta edad un partido muy bonito, ¿no? Enhorabuena, vuelvo a reiterar al Real Club Deportivo de La Coruña por ese triunfo de ser el campeón absoluto de Liga Gallega Infantil. Como siempre, desde Chute y Gol, nuestros parabienes. Seguimos ahora con Cadete Liga Gallega, esa liga que engancha. Son 2 encuentros jugados en la zona del sur de Galicia. Es un Valmiñor Ponte Ourense en el campo de Condomínguez y después veremos un rápido de Bouzas a seca con fútbol de quilates en Chute y Gol. Nos mueve la pasión. From the places where I was born. Upon a hill across the blue lake. 4:30 de la tarde, con mucha temperatura, muchos grados en Condomínguez, en Nigrán. Es un partido correspondiente a la categoría Cadete Liga Gallega. Vienen los chicos ourensanos del Ponte de Oscuro, jugando como local el Valmiñor de Blanco. Remate de Ponte Ourense al larguero en esta primera llegada del encuentro, en una ejecución de córner bien rematada por un delantero de Ponte Ourense que sigue dominando el juego, busca portería, llega la pelota a mano de Diego, con colocación y solvencia, no sorprende. Sigue Ponte Ourense, ahora sí se va muy bien este chico, a punto está de lograr el primer gol, pero le ha cerrado el paso este 5 del Valmiñor. Perdón.
Estamos un poquito fastidiados de la garganta. Jugando aquí con un recorte interior el Pontourense por banda derecha, 2-3 niños del Valmiñor. Consigue finalmente sacar el peligro, recupera Pontourense, busca portería, bien colocado como antes. El cancerbero Diego del Valmiñor en cadete Liga Gallega. Golpea ahora aquí a balón parado, una falta del Pontourense. Sale el portero, a punto está de marcar, pero el defensor ha evitado que la pelota en cuero penetre en la portería del equipo local, el Valmiñor. En Chute y Gol Popular TV, jugadas y goles, emociones deportivas en Chute y Gol. Nos mueve la pasión deportiva del fútbol base gallego. Ese es Diego, jugando Ponte. Aquí por banda izquierda, el Pontourense bien situado en la tabla de clasificación, en segundo lugar después del Celta en esta categoría de cadete Liga Gallega. El Pontourense con un equipo de nivel, aunque hoy se presentó aquí con una baja importante, ese niño que juega por la banda izquierda que se llama Álvaro, que se encuentra mermado físicamente con una lesión. Minuto ya 24, señores y señores, en Condomínguez, 0-0 en el marcador. Llega ahora aquí el Valmiñor, balón aquí a la banda izquierda que recibe cómodamente. Paradón del portero del Pontourense. De nuevo Valmiñor aquí sobre la portería y el área de Pontourense intenta sorprender. Una vaselina al portero, balón elevado sin consecuencia, al fin de la primera parte, sin goles en Condomínguez. Estamos en la segunda, se planta Pontourense, golpeando un zapatazo, elevado y alto, desviado, pero con rotundidad y claridad. Balón ahora flojo a las manos de Diego también, seguimos con el 0-0. Juega Ponte por la izquierda, se la lleva aquí de una forma contundente este 7... que no se sabe o no sabemos lo que ha pretendido hacer en esta jugada. Saca un córner Pontourense. Bien Diego el portero, que ha cerrado ahí con el defensor el palo. Sigue Ponte con posesión del cuero. Golpea el número 9 y parada 5 estrellas de Diego, de nivel, de calidad, con una segunda intervención, jugándose el físico para despejar ante un delantero. Córner ahora a favor de Pontourense. De nuevo Diego en una intervención de calidad, jugándose el físico, aunque ahora queda de momento lesionado en esta jugada para evitar el peligro. Estamos en el minuto 28, buenas intervenciones de ambos cancerberos, sobre todo del Valmiñor. En cadete Liga Gallega, este es Bryce, un jugador que vino del Rápido de Bouzas, un jugador que admiramos y saludamos desde Chute y Gol, nuestro coleguita Bryce. Lesión de Linier, le asiste el masajista del Valmiñor, el hombre ya está preparado para recorrer la banda. Entra en el campo Martín, procedente de la Ariosa, un jugador también con fútbol de quilates en sus botas, que a ver se da resultado, que de cierto lo ha dado y ha marcado el gol de la victoria del Valmiñor, que no tenemos grabado en imagen. A punto está de finalizar el partido, marcó Martín, sentimos no poder dar este gol, para el Valmiñor 1, Pontourense 0, cadete Liga Gallega. Seguros AXA, por medio de Setrimar, agencia Trigo en La Coruña. Le ofrece su seguro dental por tan solo 60 euros anuales. Incluye niños gratis hasta los 12 años. Es su oportunidad. Consúltanos en Setrimar, agencia Trigo, Mato Grande, La Coruña. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Viciocon es todo un referente en Galicia en lo que se refiere al mundo de la bici, porque además de su amplio stock con más de 1000 bicis en diferentes tallas y modelos, tenemos todo tipo de accesorios y una planta dedicada al textil. Te ofrecemos también un completo servicio de taller. No le des más vueltas y súbete ya a Viciocon en Pontareas, Pontevedra y Vigo. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad.
cada kilo en confianza para toda la familia. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Queres de la cociña dos teus soños? En Mascocina ocupámonos de todo. Medicións, planos, reformas, modernos, contemporáneos, rústicos. Poñemos a túa disposición o noso macroestudo. Aproveita esta promoción e disfruta dun exclusivo paseo virtual na nosa sala 3D, con máis de 30 ambientes e centos de electrodomésticos en exposición. Mascocina, a cociña que buscas. Campo del Baltasar Pujares, también cadete correspondiente a cadete Liga Gallega. Como siempre es habitual, juega el Bouzas, que se juega casi todo para evitar el descenso en este encuentro, sobre el equipo fuerte y contundente de Aseca del Pontevedra. Momentos iniciales de juego. Es ahora la primera llegada y primer gol a cargo del Bouzas. Sí, señor, abre el marcador Bryce, este niño que juega habitualmente en la línea defensiva, que hoy su entrenador Alex le ha colocado como delantero centro y en principio está dando resultado. Apertura del marcador a cargo de Bryce, un jugador con empuje, con fuerza, con garra, que lo da todo siempre en los 80 minutos de juego que dura un partido de cadete Liga Gallega. Procedente del Santa Mariña, jugando el Bouzas, con ganas, con ilusión, buscando una victoria que clarifique un poco su posición. Aseca no se arruga, juega aquí, se intenta ir de dos un niño de Aseca, apertura banda derecha, le cierra el lateral izquierdo del Bouzas, la pone con la izquierda el niño de la Aseca, remata con calidad, pero está aquí San Andrés, como siempre habitual, para hacer una palomita y evitar un gol del equipo visitante con una parada 5 estrellas. Se planta de nuevo Aseca ante Andrés, a punto está, no puede hacer nada, empata el partido el equipo de Aseca por medio de Polo, este niño que habitualmente marca goles en el equipo de Pontevedra. Consigue el empate. Jarro de agua fría, para el equipo de Bouzas. Va aquí ahora dos defensores con un delantero de Aseca, se la lleva el niño de Aseca y Andrés en dos tiempos, parada y con el pie, evita que Aseca consiga el segundo gol. Se enfada Andrés con sus defensores. 1-1 en el marcador. Estamos aquí con Loli y otras madres del niño del Bouzas, que están muy serias viendo el partido, porque la cosa de momento va de aquella manera. Sale a la contra aquí Monchito, creo que era Monchito, que busca un balón para banda derecha, para el niño este habitual en el lado derecho. Remata ahora Bryce de cabeza en este córner. No, perdón, era Quintas, que también subió a la línea delantera desde la defensa. Va ahora Diego cabalgando por la izquierda, la pone aquí muy bien también para la banda izquierda. Finalmente es un defensor que corta esta pelota que iba peligrosa. Se planta ahora, es una falta por parte de Quintas cuando encaraba ya al portero en un mano a mano el delantero de Aseca, y el colegiado pita una falta peligrosa. Vamos a ver qué pasa. Falta mal golpeada, mal ejecutada, pero con fortuna le cae una pelota aquí a un delantero que estaba solo y remata con la zurda, donde toca un poco Andrés, pero nada puede hacer. 1-2 para Aseca. Va de nuevo Bryce. ¡Qué calidad, señores! El central reconvertido delantero centro. Da resultado, consigue Bryce este segundo gol ahí entre dos defensores, con pillería, colocando la raza al palo largo. Muy bien Bryce. Aquí de nuevo sigue luchando Bryce de cabeza tipo Hugo Sánchez o Santillana, sí señor. Me gusta este partido de este niño que procede del Santa Mariña. Este es una madre observando el encuentro. Golpea Aseca desde el medio del campo sobre la portería del Rápido. 1-2, vence el equipo visitante, puede venir el tercero, está Andrés para evitarlo. Estamos ya, como hemos observado, en la segunda parte. Va ahora de nuevo aquí el Rápido de Bouzas, intenta por encima sorprender, balón alto y desviado en esta mañana de domingo, con mercadillo habitual en Bouzas, con mañana soleada, aunque con un poco de frío.
golpea y saca ahí una pelota y sí señor, Bryce, el que ha conseguido los 2 goles, ha rematado un cabezazo que ha pegado en el travesaño con fortuna para el equipo de Aseca. A punto estuvo el Bouzas de conseguirlo. Finalmente en los últimos minutos es Aseca el que consigue dar un jarro de agua fría al equipo local del Bouzas. Victoria de Aseca, derrota del equipo del Bouzas con los niños un poco disgustados, sentados sobre el césped, tanto el portero como uno de los defensas. 2-3 para el equipo visitante. El Bouzas hoy ha jugado bastante bien, le ha puesto garra, está a punto de lograr de nuevo ahí un empate. Este jugador del Rápido, de nuevo ahí un remate, el portero evita esta jugada. Está la cosa que arde. La Seca en estos momentos finales que va ganando. Y finalmente el partido se ha decantado para el equipo de Pontevedra por 2-3. Es la última entrega de Juvenil Liga Gallega. Quiero comentarte, quiero reiterar y recordarte que es muy importante que votes el gol de la jornada. Vota el mejor gol de la jornada. Te da opción para participar en el sorteo en el penúltimo programa de Chute y Gol de la temporada 2012-2013. Podrás llevarte una bici mejor que la de Perico Delgado cuando ganó aquella Vuelta a España y el Tour de Francia. Podrás irte a una casa de turismo rural para relajarte en el Ribeiro, en Orense, en esa zona de belleza edénica, complementado con un baño termal y sus tratamientos en las termas de Prisigueiro. Chute y Gol, no solo el fútbol. Chute y Gol son regalos, son emociones y pasiones deportivas. Juvenil Liga Gallega, Gondomar Arosa para ti, desde Gondomar, en Pontevedra. Partido correspondiente en Gondomar, en el campo de Arcerchas, aquí en el sur de Galicia, jugando el Arosa que busca la portería del Gondomar, jugando el Arosa como visitante de rojo y blanco que tenemos en imagen, y el equipo local, el Gondomar, de camiseta blanca, pantalón oscuro, correspondiente a Juvenil Liga Gallega. Va el equipo local, el Gondomar, por medio del número 11, le cierra el paso, llega, a punto está de lograr abrir el marcador el equipo local. Muy bien el Gondomar en estos primeros inicios del partido, saca un córner, despeja, la recupera el niño del Gondomar, buena intervención que evita la pelota dentro, aunque el colegiado ha estimado córner, efectivamente, evita el portero que la pelota penetre en la portería. Arosa Gondomar, buscando el Gondomar, un segundo remate en Juvenil Liga Gallega en Chute y Gol Popular TV. 0-0 en el marcador, tarde del sábado. Va el Arosa, el equipo visitante ahora que intentaba sorprender con un cabezazo en una salida del Cancerbero. Balón fuera. Golpea ahora el balón parado, una falta ejecutada que evita el portero del Gondomar. Sigue el Arosa a la carga por banda izquierda. Perdón, prueba del disparo. Estamos un poquito tocados de la garganta, como he dicho al principio. Son cosas y gajes del oficio. Este hombre está más pendiente que del móvil que del partido. O combina las dos cosas, mejor dicho. Jugando aquí en Juvenil Liga Gallega. Disparo con buena intervención del equipo, del portero del equipo visitante de la Arosa. Ahora es una jugada con un gol del equipo visitante por medio de Jaime. Ha marcado Jaime de la Arosa para el equipo visitante. El 0-1, nos vamos al descanso. Estamos en el segundo tiempo. Vence el visitante la Arosa, pierde el Gondomar, el equipo local. Entrada un tanto fuerte que el colegiado va a castigar con una tarjetita de colorines. Queda atendido el niño del Gondomar, la cosa quedó en nada. Sigue la Arosa por atacando al Gondomar, al equipo local. Llega a la línea de fondo este jugador de la Arosa, dispara, cierra el portero el poste. Sigue la Arosa contraatacando aquí. Es una cesión de un defensor al portero que el colegiado va a castigar con una jugada muy peligrosa de libre directo dentro del área. La va a hacer esta ejecución el Arosa. Pega en la barrera, el balón, la saca y un defensor del Gondomar. Una ocasión complicada, llega el Arosa ahora aquí, por poco, aunque ha salido muy bien el portero del Gondomar.
Vence la Arosa. Busca ahora aquí el Gondomar. Bombea un balón sobre el área, buscando el remate de un compañero, de un blanco del equipo local. Es este 8 que tira cruzado. Balón desviado. Este es un niño también del Gondomar que tenemos y conocemos de Chutigol, que tenemos aquí en pantalla, con garra, con potencia, con solvencia y técnica. Este niño de juvenil del Gondomar ha sido objeto de una zancadilla que va a ejecutar el mismo balón parado sobre el área, buscando el empate el Gondomar. A ver si puede. Más tarjetas que estima así el colegiado para un jugador de la Arosa por protestar alguna decisión arbitral. Aunque parece ser que es penalti. Ha señalado penalti, tira el penalti el niño del Gondomar, empata el partido. Empata el partido este jugador del Gondomar con este penalti. 1-1 en el marcador. Gondomar 1, Arosa 2 en Juvenil Liga Gallega. Quedan todavía unos minutos para ver. Estas son unas seguidoras que estaban en la grada. Ahora es el gol, el jarro de agua fría. También en este caso del equipo visitante. Triunfo de la Arosa en Gondomar con este segundo gol, como vemos en imagen repetido, del equipo visitante la Arosa. El Gondomar a punto de nuevo de empatar. Jaleo ahí, pugna en el área. La cosa queda en nada. El tiempo se ha acabado, señoras y señores, final del partido. Vamos ahora a los momentos abril, como siempre de la mano de esta firma orensana. Llega la primavera, finalizando ya, entrando el verano, cuando entra el calor. Esas ensaladas mediterráneas y gallegas, siempre aderezadas con aceites abril. Aceites abril en el Supermami, apoya al fútbol base gallego, no lo dudes. Además, le da empuje a tu hijo para que marque goles. Por cierto, en los momentos que habitualmente pasamos del programa dedicados patrocinados por Aceites Abril, siempre damos lo más destacado en aquellos remates y buenas intervenciones de porteros. Dar las gracias a los comentarios en nuestra página de Facebook por el reportaje que la semana pasada emitimos de los Guardianes de la Puerta. Momentos Abril con la música después de la cabecera de Fuego con Soraya. You make my heart skip, 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 skip a beat. I can't see you're not you're boy, you turn me on. What's the point of one when we could be those tonight? You can catch a fire, burn it up inside. I just want you close, close, close. If you be the bomb, baby, I'll be your match. I'll be your spark boy and you bring the gas. You excite me, you ignite me. Give me your touch and light me. I'm a prima donna. I give what I wanna. Vamos muy mal de tiempo, quedan ya pocos minutos para finalizar la emisión del programa Chutigol a través de Popular TV. Vamos a conocer el gol más votado de la jornada. Para ello, en primer lugar, voy a ofrecerte los 3 candidatos que se pueden llevar el trofeo. I can't win, I can't reign. I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain. I will never be the same without you. De estos 3 candidatos que acabamos de ver, el ganador es el niño del Club Deportivo Orense, este mega crack del equipo alevín del Club Deportivo Orense, que se lleva el triunfo y los regalitos como siempre, que son una camiseta Legea
que se puede recoger en la tienda de Vigo, en Travesía de Vigo 46 o en Coruña, el niño ganador, este niño del Club Deportivo Orense, también puede invitar a su familia a comer o a cenar a Telepizza en Vigo. Por cierto, atento, mira lo que pone aquí, Telepizza en Vigo, puedes beber y comer sin límites por 6 euros. Eso en Telepizza, que apoya el Chute y Gol. Y también se puede llevar un pack del Sabe 12 con unas golosinas y unas chocolatinas. Y por supuesto, podrá asistir, porque le va a regalar el Real Club Deportivo de La Coruña 2 entradas para asistir a Riazor al último partido Depor Real Sociedad. Quiero recordar a los padres del gol más votado que, como es habitual, tienen que ponerse en contacto en nuestro correo electrónico de chuteygolgalicia@gmail.com. Recordar también que las personas que voten los goles tienen opción a participar en ese concurso de fin de temporada. Llegamos al final. La próxima semana, el próximo miércoles, más goles, más jugadas, más fútbol de quilates a través de Popular TV con Chute y Gol. Chute y Gol nos mueve la pasión. Ser buenos, comportaros, estudiar, que estamos en el momento más importante del curso. Os dejo con los goles de la jornada. Que seáis muy, pero que muy felices. Muy buenas tardes, amigos. Chao. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there's nothing to say. You have gone up so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my stars are open. Tell them what I hoped would be impossible. 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 Falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know. And thinking all you need is that. Building faith on nothing words.